Está con nosotros Roy López Molina, ese precandidato a diputado nacional, dentro de lo que va a ser la interna de Juntos por el Cambio. ¿Cómo andas, Roy? Bienvenido. ¿Qué haces, Juan? ¿Y cómo andás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Nos estábamos acordando fuera de aire tu primera vez en ATP allá por 2015. 2015, en este estudio, pero con un escritorio más alto. Y con 35 personas al aire, más o menos. Sí, eran un montón. Tal cual. Pero sí. Éramos un montón. Bueno, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, otra vez pensando en ser diputado nacional. Sí, encabezo la lista de diputados nacionales de Vamos Juntos, que llevamos a José Corral como candidato a senador. Y de alguna manera contentos de haber conformado la lista más representativa de Juntos por el Cambio, porque las tres fuerzas fundadoras la integran. Nosotros desde el PRO, José desde el radicalismo, Lucila Lehmann de la Coalición Cívica, que me acompaña en segundo lugar. Y además logramos darle una representación territorial bien extensa y bien amplia, porque la provincia es diversa, y por eso en tercer lugar de la lista de diputados nos acompaña Enrique Paduán, que es intendente de Villa Ocampo, bien al norte, el norte del norte, como le gusta decir a Enrique. Y de alguna manera también respondimos a ese pedido, ese reclamo: pónganse de acuerdo, no se peleen. No logramos la unidad dentro de Juntos por el Cambio, pero sí logramos un buen proyecto dentro de nuestra lista, que las de Vamos Juntos, que la presentamos hoy a la mañana en Costanera Este. ¿Qué tiene, a diferencia de las otras listas? Porque es un proceso interno donde, bueno, se va a ordenar la cuestión. ¿Qué diferencias creen ustedes que tiene con el resto de las listas? Mira, a mí me gusta hablar de los aportes, los valores que puede tener la nuestra. Yo creo que para arrancar a hablar, nuestra lista tiene dos grandes virtudes. La primera es la experiencia. Este es un contexto de muchas dificultades, de mucha incertidumbre, de mucha angustia, de mucha bronca, y no está para improvisar. La experiencia de José, 8 años al frente de una municipalidad como la de Santa Fe, la nuestra desde el Consejo de Rosario, de la Cámara de Diputados de la provincia, Lucila Lehmann ya es actualmente diputada de la Nación, nos pone en un lugar de saber lo que tenemos que hacer cuando decimos queremos ir al Congreso a ponerle límites al gobierno nacional. Nadie nos tiene que contar cómo es el trabajo legislativo en un contexto de ser oposición, pero además creo que la segunda virtud es la que más me gusta contarla, porque parecería que es de sentido común, pero esta es una lista santafesina. Todos los que la integramos construimos nuestro proyecto de vida, tenemos nuestra familia, nuestros hijos en la provincia de Santa Fe. ¿Qué dato ese, eh? ¿Hay algún palo ahí para el resto de las listas que buscan gente En realidad, fuera de la provincia por una cuestión de conocimiento, a lo mejor? Sí, eso es un dato, digo. Sí, hay que hacer dato real. Hay un dato real. Hay personas que han decidido integrar listas de legisladores por la provincia de Santa Fe que no viven en Santa Fe. Digo, después, yo no soy quien para ponerle bolilla negra a nadie, será la ciudadanía quien elija, pero digo, ustedes viven en Santa Fe, yo vivo en Rosario. Yo no votaría un intendente de San Nicolás. Vos no votarías un intendente de Paraná. Porque cuando decimos tenemos que llevar lo mejor de los nuestros al Congreso de la Nación para frenar muchas veces los brotes autoritarios del kirchnerismo, que utiliza la pandemia para conculcar alguna libertad, o también para frenar aquellas decisiones que desde el gobierno nacional muy porteño se toman que afectan a Santa Fe, como el cierre de las exportaciones de carne, ponemos a gente que ha construido su vida en otro lado. Digo, es un dato, y yo creo que en este contexto es muy valioso que hayamos armado una lista de candidatos que no se juntó un día antes. No es producto ni de la rosca, ni de los acuerdos, ni qué negociación hubo para que tal o cual fuese candidato. Nos conocemos hace mucho tiempo, como en el fútbol, jugamos casi de memoria, y no somos un proyecto electoral, somos un proyecto político con una mirada de la provincia, una mirada del país, que tiene un desafío electoral. Que me parece que no es lo mismo, porque lo otro dura lo que dura una elección. Esto viene hace mucho tiempo, las buenas y en las malas, estuvimos con José, con Lucila, y ahora es natural que estemos juntos en una lista de legisladores nacionales. Recién mencionabas, Roy, que tienen experiencia, pero sin embargo hablabas de ponerle freno al kirchnerismo. Entre la experiencia y el ponerle freno al kirchnerismo, ¿qué proyectos debe defender un diputado nacional, debe de defender un senador nacional desde su banca en el Congreso de la Nación para Santa Fe? Sin duda que hay que saber combinar esos dos objetivos, porque
también nosotros queremos ser una opción en el 2023 y no queremos solamente ejercer nuestro rol de opositor pensando que con la crítica alcanza. Y eso es muy propio de este tiempo. Mucha tribuna, mucho título caliente, pero poca profundidad. La experiencia, o construcción. Sí, sin duda. La experiencia viene primero de haber asumido los errores. Nosotros somos dentro de Juntos por el Cambio los primeros que dijimos después del 2019, che, algo hicimos mal, si no hubiésemos ganado. Hubo un montón de gente que confió en nosotros y sintió, sobre todo a partir de abril del 2018, que estábamos haciendo otra cosa. Eso nos permitió una reflexión interna, una mirada introspectiva, que en este escenario, donde a veces la política lo resuelve por el conflicto, nosotros lo tratamos de resolver por la propuesta, que no quiere decir no plantear nuestras diferencias. Yo te planteaba el tema de las exportaciones de carne, que eso también dispara debates estructurales que la Argentina tiene que dar, por ejemplo, la carga impositiva, pero también otros muy concretos, que es muy propio y lo entendemos mucho los vecinos de Rosario, los vecinos de Santa Fe. El gobierno nacional actual desatendió y dejó de acompañar al gobierno provincial en materia de seguridad. El programa Barrios Seguros, que era un programa que en Alto Verde, en la ciudad de Santa Fe, en Barrio Grandoli, en la ciudad de Rosario, había logrado que luego del desembarco con las fuerzas federales, provincia y municipalidad recuperen espacio público, atiendan en materia de justicia, desarrollo social a vecinos de zonas muy vulnerables, hoy se desmanteló. Bueno, esa es una agenda que hay que reinstalar. Yo creo que no me sorprende la agenda que planteó el kirchnerismo, lo dijimos, la pandemia tal vez aceleró esa agenda de confrontación que parecía que Alberto venía a superar, pero aún así yo creo que hay que pensar un Estado, no es una discusión sobre el tamaño del Estado, es una discusión respecto a cómo ponemos el Estado a manos de la gente y cómo ponemos un Estado que al que quiere crecer, al que quiere esforzarse, al que quiere tomar riesgo, lo acompañe y no lo mate impuesto. Bueno, esas son discusiones que tienen que arrancar en el Congreso de la Nación, pensando en lo que viene. Digo, profundizar las divisiones en esto, yo creo que lo único que profundiza es la decadencia y ya sabemos que no nos fue bien con esa estrategia. ¿Qué agenda tiene el medio ambiente en las bancas de Juntos? Bueno, nosotros tuvimos el primer diputado verde del país, que es Juan Carlos Cali Villalonga, que fue titular de Greenpeace, que fue titular de la Agencia de Protección Ambiental, que formó parte particularmente de mis equipos cuando competíamos por la Intendencia de Rosario, y que además es rosarino, es un santafesino viviendo en la ciudad de Buenos Aires. Para nosotros es fundamental pensar que ese crecimiento económico que la Argentina necesita también tiene que ir acompañado de una mirada de respeto al medio ambiente, de la casa común, de manera razonable. No digo, los extremos nunca son buenos. Digo, el tratamiento de ese crecimiento en el marco de una agenda sustentable tiene que encontrar o tiene que tender a la razonabilidad. Yo creo que así como desde la política rechazamos los extremos, muchas posturas, a veces bien intencionadas, terminan extremando tanto que a una provincia que tiene un potencial exportador enorme, que ha construido su economía en base a el desarrollo del campo, de la ganadería, muchas veces entran en conflicto. Yo creo que la tarea de nosotros tiene que ver con encontrar ese punto de acuerdo, que claro que es posible, pero que a veces, insisto, la grieta no solamente llega a la política, sino en la agenda verde también esa grieta está muy marcada. Te consulta Héctor Galeano, desde Paraná, que lo tenemos ahí a través de la pantalla. ¿Cómo te va, Roy? Muy buenas tardes. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Bien. Aparte, después me parece que solamente 2015, sino también creo que después pasaste por rueda de prensa en la siesta de Cable Diario y charlamos un par de veces con vos, con Juan y en esa ocasión con Juan Berlanga también. Mi primera pregunta es de Concepción y la segunda sobre adhesión. Recordaba ese paso por rueda de prensa, por otro programa que hacíamos, en tu condición de legislador provincial, y tu crítica era muy fina respecto a la seguridad y a la justicia. Y en ese marco, como recuerdo esa mirada profunda, te quería consultar si, ahora que podés tener una mirada más macro, más nacional, no te mete a ruido todas estas cuestiones que nos enteramos de la relación muy cercana de Macri
con Comodoro Pi, el vínculo entre Poder Judicial, Casa Rosada y AFI en ciertas investigaciones. Bueno, hoy nos enterábamos el rol, una vez más, ¿no?, el rol de Darío Nieto, el secretario privado de Macri, respecto a cómo ordenaba lo que algunos denominan el lawfare en Argentina. ¿Cómo ves toda esta situación vos, con algunos datos que se presentan como muy objetivos, Roy, respecto a esa relación, ¿no? Mira, la verdad que lo que tenga que ver con investigaciones penales en curso, es importante que lleguen a su fin y sepamos realmente en algunas de las causas que mencionabas cuál es la verdad real detrás de eso, pero sí creo que la Argentina tiene un desafío de trabajar ese aspecto republicano de una verdadera división de poderes. Esto no es nuevo, no viene de ahora, y probablemente cualquiera que llegue a un lugar de decisión va a tener que terminar de romper efectivamente con ese intento de la política de alguna manera, por abajo, por arriba, una manera más expresa, una manera más tácita, condicionar o intentar direccionar decisiones judiciales. Pero en ese escenario a mí me preocupa mucho, lo digo abiertamente porque creo que soy de los pocos, somos de los pocos que lo decimos, el actual clima jurídico, político, institucional que vive la provincia de Santa Fe. Porque aquí sí hay o en este punto hay una crisis institucional muy potente, de la cual no todos hablan, y donde yo creo que la violencia que en definitiva vemos en la superficie, que se expresa de una manera más desgarradora en barrios más alejados del centro de las grandes metrópolis, como puede ser Rosario, puede ser el barrio 2 de Abril en Rafaela, o puede ser la ciudad de Santa Fe, no es una cuestión azarosa. Yo creo que tiene profundas raíces de complicidades políticos, judiciales y policiales con nombre. Las policiales lo hemos visto en el caso Drueta, las judiciales las estamos viendo con toda la investigación que ya tumbó a 2 fiscales como Serjal o Ponce Assad, y la política lo vemos en el caso Traferri. Digo, el caso Traferri es la gran vergüenza de la provincia de Santa Fe, que no se está debatiendo o no está generando las reacciones que debería generar cuando tenés un referente político que está siendo sindicado por 2 fiscales de la democracia, intentando ser imputado como organizador de una banda de juego clandestino. Entonces digo, la provincia de Santa Fe en esto no ha vivido este deterioro en materia de seguridad alejado del deterioro institucional. Y en esa, la división sigue siendo clara y transversal a todos los partidos políticos. Acá hay solamente 2 tipos de dirigentes: los que enfrentan a las mafias y los que se sienten cómodos con el status quo o de alguna manera son cómplices de ese status quo. Y ahí no escapa nadie. Yo creo que esa realidad también nos expresa parte de la pregunta que hacías respecto a esas vinculaciones entre la política, el Poder Judicial y el Ministerio Público de la Acusación. Y en esto creo, perdón que me extienda, pero... No, lo comparto, me parece que nosotros lo tratamos mucho el tema Traferri acá. No sé si probablemente vos, estoy seguro, no lo ves todos los días el programa, no tendrías por qué saberlo, pero le damos un especial interés a esta crisis institucional que mencionaba. Te quería volver a lo primero, ¿no? Que dos jueces de casación visiten cada tanto la Casa Rosada, con Macri en la Casa Rosada, y después resuelvan en tal o en cual sentido, y a mí también me mete un poco de ruido, ¿no? Yo veo ahí crisis institucional, o que 2 jueces de la Corte sean nombrados por decreto, Roy, vos que sos serio en este sentido, decime si no te hizo ruido que por decreto se nombren a jueces de la Corte. Mirá, yo siempre trato de resistir un archivo. La primera entrevista que me hacen en Rosario en enero, febrero del 2016, una de las preguntas tenía que ver con si uno podía reconocer algunos errores y demás, y el error que yo mencionaba era ese nombramiento en comisión de 2 jueces de la Corte. Después obviamente puede haber una explicación política de mayorías o minorías parlamentarias, pero creo que es un desafío el objetivo republicano. Es un valor
a consagrar, es un valor a construir todos los días, y en eso nadie está exento, y es un error cuando algunos creen que en los 4 años de gobierno de Cambiemos tampoco o no se cometieron errores. Eso que mencionabas vos, si uno lo busca en el archivo, nosotros ya lo señalábamos, o por lo menos yo lo señalaba, como algo que, por lo menos a mí y desde mi formación jurídica, no me parecía el mecanismo correcto. Después, sí creo que hay una diferenciación entre lo que es una regla o lo que es una excepción. Digo, puede haber errores y esos errores pueden ser excepcionales. Yo no comparto que haya habido toda una matriz de persecución judicial en el gobierno de Cambiemos. Ahí sí puedo decir con total claridad que no. Mira, tenía una de adhesión, pero no sé si tenemos tiempo. Dale. No, que estamos viendo la campaña de Juntos por el Cambio en Santa Fe con referentes muy importantes realmente, 2 exintendentes de Santa Fe, bueno, el caso de Roy con toda su experiencia, Angelini con toda su experiencia, Maximiliano Puyaro, todos con el discurso común que hay que ponerle freno al kirchnerismo. Ahora la pregunta es, ¿Macri dejó de ser la referencia de Juntos por el Cambio, el líder ordenador? Porque en los afiches no aparece Macri, aparece Lutó o aparece Larreta, y muchos evitan el nombre propio Macri como una referencia al proyecto del país. ¿En tu caso sigue siendo la referencia Macri o el macrismo, digamos, del proyecto del país? Creo que después de la derrota del 2019, se abrió para Cambiemos un proceso de discusión interna, y está bien que en Juntos por el Cambio haya discusión por los liderazgos. Yo, donde algunos ven algo traumático, yo veo virtud, porque donde hay discusión, donde hay intercambio, donde hay matices en ese liderazgo, por más que haya objetivos comunes, habla de un espacio político que está vivo. Nadie va a negar la importancia que tiene para este espacio político la figura de un expresidente como Mauricio Macri. Y cuando decíamos es el primer presidente en terminar un mandato siendo no peronista desde 1928 con Alvear, realmente ahí hay un valor institucional y republicano alto. Pero también está bien, y conociendo que Mauricio Macri siempre ha sido promotor de nuevos liderazgos, que aparezcan otros, que aparezca un Rodríguez Larreta, que aparezca Patricia Bullrich, que aparezcan otros liderazgos desde el radicalismo. Para mí eso no tiene que ser de ningún punto de vista traumático. Sí, el objetivo siempre tiene que ser la unidad. Por eso nosotros no nos prendemos en las discusiones de candidatos de Santa Fe, que parece más una riña de gallos que una discusión política. Podemos plantear diferencias, podemos hablar de cuáles creemos nosotros que son nuestras virtudes, pero no nos van a ver chicaneando. Sí creo que es un momento de reflexión, donde Mauricio tiene un rol importante de mentoreo, él lo ha expresado así, de conducción de nuevos liderazgos, pero han aparecido otros. Yo creo que hay diferencias de formas, hay diferencias de metodologías, pero en el final todos tendemos a construir una opción en el 2023 que tenga que ver con el valor de la República, la democracia, la libertad, pero también ponga en el centro de la discusión cuál va a ser el principal motor del crecimiento de la Argentina. Yo creo que en esto el trabajo, la revalorización del esfuerzo y las reglas de juego claras. Digo, las reglas de juego claras en términos que reglamento nos damos para crecer en la Argentina sostenidamente por los próximos 30 años es fundamental. La última, Sergito, dale. ¿Qué debe hacer Santa Fe con la hidrovía? Desde la banca de Juntos también. Bueno, yo creo que la hidrovía es uno de los grandes ejes que explican por qué decimos que a Santa Fe necesita, o a Santa Fe se la necesita defender. Hablamos en principio de producción, hablamos de seguridad. La hidrovía es para Santa Fe la principal autopista por donde salen la gran parte de las exportaciones de nuestro país. El 80%. El por lo 80%. Menos. Por lo menos. Y el intento de postergar el manejo de la hidrovía, intentando estatizar, yo lo que creo que generan son 2 problemas. El primero, no escapan las dudas de posibles nichos de corrupción que eso genera. Y el segundo problema tiene que ver con las distorsiones.
Yo creo que el Estado tiene que generar las condiciones para. Pero el Estado ha demostrado en muchas oportunidades que cuando se quiere hacer cargo directa o indirectamente de actividades económicas importantes, termina generando más altos costos y más problemas. Con lo cual, uno puede pensar en estos últimos años que ha habido luces y sombras en el manejo de la hidrovía, pero creo que o por incompetencia o por un sesgo ideológico muy marcado del gobierno en este caso, la decisión afecta a la provincia de Santa Fe, sin duda. Yo creo que tenemos que ir a un escenario donde se le da la posibilidad a todos aquellos que se quieran hacer cargo de participar, de vuelta, con reglas claras, con que nadie tenga dudas acerca... A todos aquellos del mundo privado que quieran participar. Del mundo privado, sí, claro. Sí, claro, en esto, digo, yo creo mucho en la regla de la subsidiariedad en materia de intervención estatal. Yo creo que hay actividades que son ineludibles para el Estado y no las puede hacer otro que no sea el Estado. Pero también creo que hay muchas otras que el Estado puede ejercer un rol de control férreo que tal vez la Argentina nunca lo haya intentado, porque algunas experiencias terminaron con un capitalismo de amigos. Digo, y en eso me parece que también tiene que ver con lo conceptual que planteaba Héctor en un momento, ¿no? Digo, ir a discutir estas cuestiones. Aspiramos a el crecimiento de la Argentina en una economía de mercado, donde el capitalismo necesita necesariamente de reglas de juego claras, donde nadie ejerce una posición dominante. Tal vez sea una experiencia inédita para la Argentina. Y en este caso creo que deberíamos tender allí. El Estado como contralor, como organizador, pero no haciéndose cargo de una actividad que si la proyectamos en el tiempo, el remedio sea peor que la enfermedad. Roy, gracias por venir. Vamos a seguir charlando. Campaña no es tan larga porque es más corta que las habituales, pero seguramente seguiremos charlando de alguna de tus propuestas. Gracias por venir. Cómo no, gracias a ustedes.